Y voy a compartir. Os comparto el problema que estábamos haciendo. Aquí está. Bueno, les recuerdo que el día de ayer no lo terminamos el ejercicio. Solamente hicimos los primeros dos incisos. Vamos a terminar los otros dos. Y ya con eso pasamos a otro ejercicio que viene en la tarea. Les voy a ayudar porque he visto que han tenido dificultades con ese ejercicio. Entonces, bueno, ya hicimos el A y el B. Se trata de una esfera de metal. Entonces, ayer hablamos de eso. Cuando tengas objetos de metal que son conductores en general, bueno, cuando son conductores, las cargas eléctricas están únicamente a la superficie. Entonces tiene carga negativa y esa carga negativa nada más va a estar en la superficie de la esfera. Obviamente, pues también por encima, acá, como si fuera un balón. Entonces, todas las cargas van a estar nada más en la parte externa del balón. Así. En el interior no hay cargas, aun cuando no sea hueco. Es una superficie que es sólida, es una esfera sólida. Pero las cargas únicamente van a estar afuera. Ahora, inciso C dice a 3.10 metros, esa esfera tenía un radio de 3 metros. Entonces, el radio de nuestra esfera, esta es la esfera real, está hecha de metal, esta sí existe y es la esfera real. Ahora, me piden a 3.10 metros, o sea, 3 metros con 10 centímetros. Ah, me están pidiendo que calcule el campo eléctrico afuera de esa esfera. Y cuando ya estamos afuera, debemos trazar una esfera gaussiana. Vamos a decir que por aquí ya son los 3 metros con 10 centímetros. En este punto me piden el campo eléctrico que genera la otra esfera. Para ello voy a crear una esfera imaginaria. Esta es la gaussiana. Es una esfera que evidentemente no existe. Eso siempre les tiene que quedar en mente, que la esfera gaussiana es una cosa imaginaria. Entonces, esa es mi esfera gaussiana. Y el rango de esfera sería, vamos a llamarle R mayúscula. Por ahí alguien tiene el micrófono. La esfera mayúscula tenía un radio de 3.10 centímetros. Y es 3.10 metros. Esa es la esfera gaussiana. Y así como tus ilusiones, no existe. No existe. No está hecha de algún material. Simplemente es un recurso que usamos para calcular el campo eléctrico. ¿Qué ocurre? Bueno, que la esfera que está dentro, que sí es de verdad, genera campo eléctrico. Y ese campo eléctrico es, el campo eléctrico generado por una esfera es similar al de partícula puntual. Son vectores radiales, así, que entre más lejos estés de la esfera, más pequeña es la magnitud. Pero cuando estés en la mera superficie, todos los vectores tienen la misma magnitud. Entonces el campo eléctrico sería así. Ahí disculpen que no dibujé muy bien las esferas, pero bueno, sería así. Y donde quiera que te pares, el campo eléctrico es radial, como si fuera partícula puntual, nada más que es negativa, otra vez se me olvidaba, que la carga es negativa, entonces los vectores van hacia adentro. Entonces, son vectores que deben dibujarse hacia adentro. Pequeño detalle, casi siempre pienso en cargas positivas y en este caso son cargas negativas las que están sobre la otra esfera. Entonces, los debía haber dibujado hacia adentro. Bueno, pues ahorita lo corregimos. Pero en general, el campo eléctrico se dibujaría hacia adentro. Entonces, esto es importante porque luego les genera confusión con el signo. Fijaros,
son vectores que debo dibujar hacia adentro, así, pero radial. Entonces serían vectores que van así, hacia adentro de la esfera. Todos los que están sobre la esfera gaussiana son de la misma magnitud porque están a la misma distancia de la otra esfera. El campo eléctrico depende de la distancia. Y si estás a la misma distancia, entonces la magnitud es la misma. Todos los vectores que están sobre mi esfera gaussiana, que son estos, van a tener la misma magnitud. Tienen que ser del mismo tamaño, puesto que la magnitud es la misma. No conozco la magnitud, pero sé que es la misma. Y eso es importante, porque cuando haga mis integrales, la magnitud del campo eléctrico va a ser una constante. El vector no, porque obviamente tienen diferente ángulo, tienen diferente dirección, pero la magnitud sí es constante. Entonces, el campo eléctrico en la superficie de la esfera gaussiana, es constante. Todos estos vectores que están sobre la superficie de la esfera, la magnitud es la misma, ya que todos están a la misma distancia de la esfera real, que es la que está dentro. Ok, por el otro lado vamos con el vector unitario n gorrito. El vector n gorrito siempre se le va a dibujar a la esfera gaussiana. Entonces, n gorrito va para acá. Este sería n gorrito. Fíjense cómo queda n gorrito. Queda perpendicular a mi esfera gaussiana. Así. Este es n gorrito. Siempre perpendicular a la esfera gaussiana, no a la otra esfera. ¿Qué ángulo están formando esos dos vectores? El campo y n gorrito. 0 grados. 180 grados. 180 grados porque van en sentido contrario. ¿Ok? Ahí deben tener cuidado. 0 grados cuando van en la misma dirección, pero cuando van en sentidos opuestos, el ángulo entre ellos es de 180. Porque el campo, por ejemplo, si tomamos esta imagen de acá, tomamos este caso de acá, el campo es hacia acá y n gorrito va en sentido contrario hacia acá. Entonces, como van en sentido opuesto, el ángulo entre ellos es 180. Pero es el mismo en todos los casos, o sea, el ángulo es constante. Donde quiera que tú te pares, va a ocurrir lo mismo. Esos vectores forman 180 grados siempre. Si tomas esta otra pareja, pues lo mismo. También hay 180 grados entre ellos dos. Entonces, el ángulo también es constante. Recordando la ley de Gauss dice la integral sobre la esfera gaussiana, y por eso la pongo del mismo color, la integral, del color fuchsia, de el campo eléctrico, que se toma su magnitud nada más, por el coseno del ángulo entre ellos, por la diferencial de área de la esfera gaussiana. Pues vean cómo voy combinando los colores. Todo lo que tiene que ver con la esfera gaussiana lo estoy poniendo en color fuchsia, que es la integral, se hace sobre la esfera gaussiana. El elemento de área es de la esfera gaussiana. A la esfera gaussiana la rebanamos en pedacitos y le calculamos el área a uno de esos pedacitos. Entonces, la rebanamos en pequeños cuadritos y ese es el área de A. Entonces, para nada tiene que ver la otra esfera. La otra esfera, porque del otro lado va la carga encerrada y esa sí tiene que ver con la otra esfera. Quien tiene la carga es la otra esfera. Entonces va en color azul la carga encerrada, que es la otra esfera, que es la que tiene carga. Pues vean cómo estoy combinando los colores para que les quede muy claro cómo deben plantearse los problemas. Una cosa es la esfera de a de veras, que es la que tiene carga, pero esa siempre va del otro lado de la integral. Entre epsilon 0
Y ahí está. Ahora, la magnitud del campo, quedamos que es constante, va para afuera, y me va a quedar el coseno del ángulo, pero el ángulo siempre es 180, es una constante, va para afuera. Así que me va a quedar la magnitud del campo afuera de la integral, porque es una constante. Coseno de 180, que es una constante. Y me va a quedar la integral del área de la esfera gaussiana. Y del otro lado me queda la carga. ¿Y qué carga voy a poner? Pues la carga que quedó encerrada, y quedó encerrada toda la carga. Y era de menos 5.5 microcoulombs. Así que lo voy a poner con todo y su signo. Menos 5.5. Menos 5.5 por 10 a la menos 6 coulombs. Entre epsilon 0, que ya sabemos cuánto vale, 8.85. O vamos a dejarle primero así epsilon 0 y luego sustituimos. Entonces vamos a dejarle nada más epsilon 0. Al final sustituimos. Incluso la carga pude haber puesto nada más Q. Pero bueno, quería aclarar lo del signo, que qué signo debemos usar. Claro que aparentemente me va a quedar una cantidad negativa, pero no, porque coseno de 180, ¿cuánto es? Menos 1. Menos 1, vean que todo cuadra. De este lado me va a quedar un menos 1. Del lado derecho también tengo un menos. Y al hacer menos entre menos me va a dar, y la magnitud me va a dar positiva. Entonces al final voy a obtener una cantidad positiva, y así debe ser porque las magnitudes son siempre positivas. La magnitud del vector campo eléctrico me va a quedar positiva. Y ya nada más me quedó el área de mi esfera gaussiana. Y si tú le calculas el área a una esfera, sería, ya lo dijimos ayer, 2 pi por radio, y es el radio de la gaussiana, que le llamé R mayúscula, al cuadrado. Y ya del otro lado, pues queda la operación de la carga entre epsilon 0. Y vean que ya el signo menos ya no va a estar, porque el menos del 180, si lo paso dividiendo, va a quedar menos entre menos y va a ser más. Y ya me va a quedar una cantidad positiva. 5.5 por 10 a la 6, a la menos 6 coulombs, divididos entre epsilon 0. Y ya de aquí puedo despejar el campo. Si despejamos el campo, el 2pi r cuadrada pasa dividiendo, donde nuevamente r es el radio de la esfera gaussiana, que es 3.1. Y ya nada más sustituyen y ya me dicen cuál es la respuesta. Saquen su calculadora y hagan todas las cuentas. Me da 10.287. Ok, entonces, 10.200, o sea, 10, 1. A lo mejor son 3 o 4. Ajá. 5, 6 o 7 machete. Profe, feliz cumpleaños. Ah, Parte muchas de todos los gracias. del grupo. Profe. Felicidades, profe. Gracias. cumpleaños. Vamos a pasar. 40, Feliz 50, cumpleaños. 80, 90. Feliz cumpleaños, profe. Luego le damos la No botella. importa los años que cumplas. Muchas felicidades, profe. Gracias por recordarme que estoy más viejo. Gracias. Feliz cumpleaños, profe. Está bien, gracias. Les voy a interpretar la canción más exquisita que ahorita van a escuchar. Gracias por dedicarme canciones. Que la pasen muy contentos en este día tan feliz. Y que Ahí está el pastel, profe, para que le sople. A ver.
Dale, profe, que tenga buen día. Hasta luego. Gracias, gracias. Muy bien. Excelente. Un punto a todos. Venga. Pues. Bueno, a ver, ¿cómo quedó? 10.03, ¿o qué? 1.03. Redondeado. 1.03 por 10 a la... ¿A la 4? 4. Ahí está, perfecto. Ese es el campo eléctrico sobre la esfera gaussiana. Claro, nada más la magnitud dependerá de dónde te encuentres. Aquí calculé nada más la magnitud. Ya dependerá en qué parte de la esfera gaussiana estés. Entonces, si tenemos la esfera de adeveras, que es la azul, con sus cargas negativas sobre su superficie, bueno, y luego nos paramos un poquito afuera de ella y tenemos la esfera gaussiana, que es de a mentiritas. Bueno, el campo eléctrico en cualquier punto, pues va a ser un vector perpendicular a esa esfera gaussiana y la magnitud va a ser siempre de 1.03 por 10 a la 4. Obviamente la dirección y sentido dependerá. Por ejemplo, si estás aquí, el campo eléctrico sería hacia acá. Entonces aquí el campo eléctrico sería menos 1.03 por 10 a la 4 newton sobre coulomb I. Pero eso solamente si estás aquí. Y si estoy arriba, bueno, aquí el campo sería para abajo, porque recuerden que son cargas negativas y siempre el campo iría hacia las cargas. Y sería menos 1.03 por 10 a la 4 newton sobre coulomb J. Y bueno, y si estuviéramos a cierto ángulo, bueno, a cierto ángulo habría que sacar pues las componentes, sabiendo a qué ángulo estamos. Entonces siempre con Gauss calculamos nada más la magnitud. La dirección y sentido dependerá en qué parte te encuentres. Pero aquí en este problema decía, ¿cuál es la magnitud del campo eléctrico? Pedía nada más la magnitud, así que no importa dónde te encuentres, la magnitud va a ser la misma. Y la respuesta pues es válida, porque donde quiera que estés es la misma magnitud. Lo que cambia es la dirección y sentido. Pero bueno, no me pedían en un punto específico. Ya si te lo preguntan en un punto particular, pues tendrás que dibujar el vector y sacarle sus componentes. Que los casos más simples pues serían acá, los que son horizontales, como este de acá, o como este que puse acá, o los que son verticales, como este que va para abajo, o este que va para arriba. Esos serían los casos más fáciles de calcular ya el vector como tal. Los otros quedan con un ángulo y habría que saber a qué ángulo se encuentra para sacar sus componentes. Pero casi siempre les van a pedir nada más la magnitud, y eso quiere decir que no te tienes que preocupar por qué parte de la esfera vas a analizar, porque al final solamente calculas la magnitud. ¿Sí queda claro o alguien tiene alguna pregunta? Bueno, inciso D. ¿Y qué pasa si ahora estamos a 8 metros del centro? ¿Qué cambiaría ahora? El radio de la esfera gaussiana. Nada más cambiaría el radio de la esfera gaussiana, porque ahora tendríamos que dibujar una esfera gaussiana a 8 metros. Y bueno, si estamos a 8 metros, en mis ecuaciones, lo único que cambiaría sería esta parte, donde dice R cuadrada. Aquí pondríamos 8 al cuadrado. Y ya lo demás sería exactamente lo mismo. Ahí lo dejo para que ustedes lo hagan. Voy a borrar. Y ustedes hagan las cuentas nada más para contestar ese inciso. Entonces, hagan las cuentas y me dicen cuánto da.
Entonces borramos y el inciso D pues ya sería nada más cambiar el radio. Entonces, inciso D. Nuestra esfera de adeveras, que es la que estaba pintando en azul, que tiene carga eléctrica en su superficie nada más. Y nos tendremos que parar a 8 metros del centro, por acá. Y entonces este sería el radio de mi esfera gaussiana. Y bueno, pues la tendríamos que dibujar, aquí no va a caber. Pero bueno, pues es una esfera de 8 metros de radio. Y ahí está. Pero bueno, el cálculo quedaría igual. Quedaría que la magnitud del campo multiplicado por el área de la esfera gaussiana, que es 2pi por radio al cuadrado, es igual a la carga, que bueno, ya quité el signo menos, entonces ya nada más se pone 5.5 por 10 a la menos 6 Coulomb, dividido entre epsilon 0. Ya de ahí sacan las cuentas, ¿y cuánto daría la magnitud del campo eléctrico? 1545.466 newton sobre Coulomb. 1545, vamos a dejarle así, 1545 newton sobre Coulomb. Y ya está. Y ese sería el inciso D. Ahora dice la siguiente pregunta. ¿Cómo cambiarían las respuestas si la esfera fuera, y luego inciso E, un cascarón? Entonces ya se refiere a que la esfera ya no va a ser sólida, sino va a ser un cascarón, o sea, como si fuera un balón. Y luego el inciso F, un no conductor. En el inciso E todavía es cascarón, pero conductor de metal. Entonces, ¿cómo sería eso? Pues sería más o menos así. Déjenme poner la esfera con la herramienta de acá copiar una imagen de internet para más fácil. Entonces, cuando dicen cascarón, pues se refieren a algo como esto. Claro, aquí nada más está la mitad. La mitad del cascarón sería un cascarón completo. Vamos a ver si hay uno por ahí en internet para ya no estar batallándole. No, pues siempre dibujan una esfera con un grosor. Entonces, a ver, vamos a mejor dibujar acá un círculo, aunque sea de los que ya trae aquí predefinidos. Y solamente le vamos a cambiar el grosor. Vamos a poner un color azul. Ese sería un cascarón, por ejemplo. Y bueno, y quiere que repita todos los incisos. Obviamente, si es cascarón y es metálico, y aunque no fuera metálico, la carga estaría nada más en la superficie. La carga estaría, pero además en la parte externa del cascarón, la carga estaría aquí afuera. Son cargas negativas y estarían aquí, en la parte externa, no en la parte interna. Imagínense que es un balón y lo rebanas, las cargas eléctricas nada más están afuera del balón. En la cara de adentro no hay carga. Eso es porque es metal. Si no fuera de metal, sí habría cargas en la parte de adentro también. Si fuera una esfera no metálica, también, si fuera de plástico, también aquí adentro habría cargas en esta cara de adentro. Entonces aquí habría cargas en esta superficie de adentro. Pero bueno, eso solamente
si fuera un material no conductor. Pero como este es metálico, entonces las cargas solamente van a estar en la mera orilla. O sea, aquí vamos a tener cargas eléctricas y repetimos los cálculos de los 4 incisos. Entonces, en el inciso A, por ejemplo, dice cuando estamos a 0.25 metros del centro. Aquí está el centro del cascarón. Y 0.25, pues es muy cerquita del centro. Ahí dibujaríamos nuestra esfera gaussiana. Ese sería el inciso A. Y bueno, sería la integral sobre esa esfera gaussiana del campo eléctrico, coseno del ángulo, coseno de teta, dA, donde el dA le pertenece a la esfera gaussiana, es un pequeño parche de la esfera gaussiana, es igual a la carga encerrada. Pero ¿cuánta carga encerré? Pues ninguna, porque toda la carga está fuera en el cascarón. Entonces sería 0 entre epsilon 0. Y obviamente, pues si esto da 0, el campo da 0. Entonces, el campo eléctrico es 0. No hay campo eléctrico adentro del cascarón. Este es el inciso A. El inciso B pues, quedaría igual, porque el inciso B es cuando mide 2.9 metros. Entonces, mi esfera gaussiana quedaría por acá. Adentro todavía del cascarón, 2.9. Entonces, pues ocurriría lo mismo. No hay cargas encerradas. Estos son 2.9 metros. Y este es el inciso B. Y el campo también sería 0. No habría campo eléctrico en el interior de esa esfera. 0. Y ya está. Ya está inciso A e inciso B. Inciso C. ¿Qué sucede si ahora estamos en 3.10? Ah, ya estamos afuera del cascarón. 3.10 aquí afuera. La esfera gaussiana se encontraría acá. Y pues resulta que no habría diferencia. Porque cuando era esfera maciza, de todas maneras las cargas ya estaban afuera de la esfera. Y si es un cascarón hueco, las cargas siguen estando afuera. Eso quiere decir que en el inciso C, que es acá afuera, el campo eléctrico me va a dar lo mismo que me dio en el inciso anterior. El que ya calculamos que nos dio 10.000 y algo. Porque el radio de mi esfera gaussiana ahora sería 3.10 metros, pero la carga encerrada sería toda la carga que está en la otra esfera. Entonces quedaría magnitud del campo, coseno de 180, la integral del área de la esfera gaussiana, que sería 2pi por radio al cuadrado, entre la carga encerrada, y como encerramos a la otra esfera, al azul, pues encerramos toda la carga. Encerramos los menos 5.5 microcoulomb entre epsilon 0. El signo menos del coseno de 180 con el signo menos de la carga va a dar positivo, y el campo nos quedaría como 1.03 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Entonces no hay diferencia entre que sea esfera metálica a que sea nada más un cascarón, porque de todas maneras la carga seguiría estando nada más en la orilla, y como no cambió el tamaño de la esfera, pues el campo eléctrico seguiría siendo igual. Y eso quiere decir que el otro inciso, el D, si lo vuelvo a repetir, me va a dar lo mismo. El campo eléctrico sería, ¿cuánto había dado? ¿1500? Sí, profe. 1545. 545 newton sobre coulomb. Y ahí está. Entonces, la conclusión es, no hay diferencia entre una esfera hueca y una esfera sólida si es de metal. Entonces, esfera de metal, si tenemos primero esfera sólida, entonces
lo voy a tratar de dibujar así, una esfera sólida, completamente sólida. Así, pues no importa, las cargas estarían nada más en la afuera, en su superficie, solamente aquí estarían las cargas, afuera, y bueno, obviamente pues acá afuera en la superficie. Y si es hueca, pues no hay ningún cambio. Si es hueca, de metal, que es como lo que dibujé ahí, tendría cierto grosor, obviamente, pero que no sería tomado en cuenta el grosor. Es un cascarón. Pues no hay ningún cambio porque la carga nada más estaría en la superficie. Entonces, quiere decir que el campo eléctrico no cambiaría, ya que las cargas quedarían solamente en la superficie externa. Las cosas cambian cuando es esfera no conductora, que es el último inciso. Por eso quise hacer este problema, porque considera todos los casos. ¿Qué pasaría si fuera un no conductor? Y ayer ya lo dijimos. Un no conductor sólido. En un no conductor vamos a encontrar cargas afuera y adentro, en todo el conductor, porque las cargas no pueden moverse. La razón de que en un conductor las cargas estén nada más en la orilla es porque las cargas se pueden mover libremente. Y si tú las colocas inicialmente en el centro de la esfera, simplemente van a huir y se van a ir en la superficie externa. Pero en un no conductor, las cargas van a estar dentro y afuera de la esfera. Y entonces ya la cosa se complica. Incluso déjenme ver si hay una figura por acá. Porque déjenme ver. Bueno, pues no hay. Pues simplemente tendríamos carga en todo el interior de la esfera y ahí ya los incisos A y B ya no sería cero el campo, porque sí encerraríamos carga eléctrica. En el inciso A ahorita dio cero porque no quedó ninguna carga eléctrica encerrada. Pero si la esfera es no conductora, entonces tendremos carga en toda la esfera y por lo tanto sería el caso de que habría que calcular cuánta carga encerramos. Entonces déjeme borrar para hacer el último inciso. Y mi esfera la voy a cambiar. Ahora la vamos a rellenar de un color que sea del mismo. Más o menos así. Y bueno, inciso F. Esfera no conductora. Y eso quiere decir que hay carga en toda la esfera. Hay carga eléctrica en el interior. Las cargas no pueden huir y se tienen que quedar en toda la esfera distribuidas en el interior. Entonces, si yo pudiera ver lo que pasa adentro, pues me encontraría que adentro de la esfera hay cargas negativas, tanto afuera como adentro. O sea, hay acá en la superficie, obviamente no es una esfera hueca, es una esfera maciza, pero también hay carga eléctrica en todo el interior. Si tú rebanas la esfera, vas a ver cargas eléctricas ahí adentro de esa esfera. Entonces, si tú tienes la esfera y la rebanas, acá voy a tratar de dibujar esto. Entonces le haces un corte, por ejemplo, acá, así, y le haces un corte, así,
la rebanas y le quitas un pedacito como acá, pues vas a ver cargas eléctricas en el interior de este corte. Vamos a encontrar cargas negativas acá, en el interior. Pues donde quiera que veas la esfera, vas a encontrar cargas. Y por lo tanto, si yo utilizo una esfera gaussiana, aquí permítame usar otro color, a ver si se ve el rojo. En el inciso A dice que vamos a dibujar una esfera gaussiana de 0.25 metros. La voy a hacer un poquito grande. Esta esfera. Esta sería mi esfera gaussiana. Observen. Atrapé cargas eléctricas y mi esfera gaussiana va a contener cargas eléctricas en su interior. Su radio, el radio de esta esfera, vamos a llamar R, y sería 0.25 metros. Y el campo eléctrico estaría dirigido hacia adentro de la esfera gaussiana. Si estás en esta parte, el campo eléctrico, bueno, ahí no se ve, vamos a poner otro color, negro. El campo eléctrico iría hacia adentro de la esfera, así. Y acá sería hacia adentro de la esfera gaussiana. El campo eléctrico lo vamos a calcular sobre la esfera gaussiana. Y todos estos vectores van hacia adentro de la esfera gaussiana. Así es el campo eléctrico en esa región. Ahora sí habría campo eléctrico porque sí encerraste cargas. El n gorrito, pues obviamente iría en sentido contrario. Acuérdense que n gorrito siempre debe ir hacia afuera, entonces sería hacia afuera de la gaussiana. Este sería n gorrito. Acá este sería n gorrito, así sucesivamente. Entonces, sigue habiendo 180 grados entre el campo eléctrico y n gorrito. Entonces, las cosas no han cambiado desde ese punto de vista. El campo eléctrico va hacia dentro de la esfera gaussiana y el n gorrito va hacia afuera. Por lo tanto, el ángulo entre esos dos vectores sigue siendo 180 grados. ¿Qué es lo que cambió? Lo que cambió ahora sí encerrar cargas. La carga encerrada no es cero. Entonces, inciso A, dice la magnitud del campo eléctrico. Bueno, dice la integral en la superficie gaussiana, que aquí la dibujé en rojo. Es una integral, vamos a pintar en rojo. La integral de la magnitud del campo eléctrico, que como vemos es una constante porque estamos sobre la esfera gaussiana y el campo eléctrico es una constante ahí, del coseno de 180 por el diferencial de área de la esfera gaussiana es igual ahora a la carga encerrada. Nada más que ahora no encerraste toda la carga. Y aquí yo les pregunto, ¿cuánta carga encerramos? ¿Cómo podríamos calcular la carga que quedó encerrada? ¿Con su ¿Por qué volumen? no? ¿Perdón? ¿Con su volumen? Con su volumen. Ok. Entonces, para ello, vamos a tener que usar el concepto de densidad y vamos a definir lo que se llama densidad volumétrica de carga. Volumétrica de carga. Y la densidad volumétrica de carga, yo siempre utilizo la letra griega ρ, y la defino siempre como carga entre volumen. Esa es la densidad volumétrica de carga. Que si yo utilizo la esfera completa, la de a de veras, la grande, que está en color azul, su densidad sería la carga total que tenemos, que es menos 5.5 microcoulomb, entre el volumen de esta esfera grande. ¿Cómo calculamos el volumen de esta esfera grande? 4 tercios de pi por su radio al cubo. Y el radio de esta esfera grande es de 3 metros. 3 metros al cubo. Eso tiene que ser igual
a la densidad, pero ahora de la esfera, la densidad que quedó en la esfera gaussiana, que es la pequeña. ¿Cómo calculo la densidad de carga en esa esfera gaussiana? Bueno, su carga no la conozco y es la que quiero conocer, la carga encerrada. Y sería entre el volumen, pero de esta esfera, que sería 4/3 de pi por su radio. Y el radio de esta esfera pequeñita es 0.25 metros al cuadrado. La densidad debe ser la misma porque quedamos que la densidad no depende del tamaño. Es la misma para cualquier objeto. Entonces, no importa si es la esfera grande, que es la azul, o si es la esfera pequeñita, que es la gaussiana. Finalmente, la densidad debe ser la misma. Y además dice, de manera uniforme, o sea que la densidad es la misma para ambas esferas. Como es la misma densidad, la igualo. Esto me permite calcular la carga encerrada, la carga que quedó adentro de mi esfera gaussiana. Entonces vean que incluso ahí se elimina el 4pi, el 3/4 se elimina, el pi también se elimina, y ya de ahí despejen cuánto vale la carga encerrada. La carga encerrada va a dar negativa. Este punto 25 al cubo va a pasar para acá multiplicando y va a quedar menos 5.5 microcoulomb por punto 25 metros al cubo entre 3 metros al cubo. Y si hacen las cuentas, ¿cuánto da la carga encerrada? Da menos 3.18 por 10 a la menos 9 nanocoulomb. Ok, entonces da menos 3.18, dice el compañero. Ok. A mí también, profe. Perfecto. Entonces, menos 3.18 por 10 a la menos 9 coulomb. Obviamente da pequeño, porque bueno, aquí de hecho dibujé grande la esfera gaussiana, en realidad era más pequeñita. La dibujé casi de 1 metro, y en realidad era 1/4 de metro. La esfera gaussiana era muy pequeñita, pero no la dibujé tan pequeña pues, para poder dibujar los vectores. Pero se supone que la esfera gaussiana era muy pequeña, y si es muy pequeña, pues la carga que quedó adentro pues es muy pequeña. Ahora ya nada más aplico la ley de Gauss, el campo eléctrico es constante, se saca, el coseno de 180 es menos 1, aunque la carga encerrada me dio también negativa, obviamente, y va a quedar que la magnitud, esta ecuación de acá, la voy a escribir acá, la magnitud del campo, coseno de 180 que da menos 1, me va a quedar la integral del área de la esfera gaussiana, y el área de la esfera gaussiana es 2pi por su radio, que le llamé R mayúscula al cuadrado, es igual a la carga encerrada, que ya la calculamos, esta de menos 3.18 por 10 a la menos 9 coulomb, todo dividido entre epsilon 0. Como ya tenemos toda la información, ya podemos calcular el campo eléctrico afuera de la esfera gaussiana. Entonces, ahí nada más saquen las cuentas. ¿Cuánto daría el campo eléctrico ahora? Me da 914. Ok, nos da 914 newton sobre coulomb. Ok, al final checamos las respuestas en el libro, pero pues seguramente es eso, si lo hacen con cuidado.
Y ya quedó. Y nuevamente queda positivo porque del lado izquierdo tengo el menos del coseno de 180 y del lado derecho tengo el menos de la carga. El menos con el menos se hace más y ya da positivo. Inciso B, ¿qué pasa si ahora estamos a 3.10 metros? Pues tendríamos que hacer todo otra vez y ahora calcular cuánta carga quedaría atrapada en 3.10 metros. No, perdón, 2.9. 2.9 metros. Entonces, vamos a borrar para ahora analizar el inciso B nuevamente, considerando que la esfera ya no es de metal, es una esfera no conductora. Entonces, borramos. Voy a dibujar ahora mi esfera gaussiana con otra esferita más pequeña, así. Le voy a cambiar. Va a ser de color rojo, delgadito. Va a tener, vamos a ponerle guiones. Y su área, también vamos a poner rojo, pero transparente. Ahí está, esa sería mi esfera gaussiana. Ahí está. Listo, ahí está mi esfera gaussiana, que la puse en color rojo nuevamente. Obviamente las cargas estarían afuera y adentro, porque como es no conductora, pues tenemos cargas por donde quiera. Y obviamente habría cargas adentro de la esfera gaussiana, y afuera también. Así. En todo el lugar donde haya materia, hay cargas. Entonces, ahora yo les pregunto, el radio de la esfera gaussiana es de 2.9 metros, que así me lo pide en el inciso B. El de la otra esfera es de 3. Esta sería la R mayúscula, a la que le he estado llamando R mayúscula, el radio de la esfera gaussiana, y es 2.9 metros. Por el otro lado tenemos el radio de la otra esfera, la de veras, la esfera completa, que es de 3 metros. Bueno, primero necesito saber cuánta carga encerré con la esfera gaussiana, que es esa en roja. Para ello utilizo la densidad. La densidad de la esfera completa es la carga que hay en toda la esfera, que es de menos 5.5 microcoulomb entre el volumen. Y el volumen de la esfera grande es 4/3 de pi por el radio, que son 3 metros al cubo. Esa densidad tiene que ser la misma densidad que hay en la otra esfera. Y en la otra esfera quedaría la carga encerrada, que es lo que quiero calcular, cuánta carga encerré, entre 4/3 de pi por el radio de esa esfera gaussiana, que es 2.9 metros al cubo. En esta ecuación, el 4/3 y el pi se pueden eliminar y ya puedo calcular la carga encerrada. Ustedes hacen la cuenta y me dicen cuánta carga quedó encerrada, dado que el 4/3 y el pi se eliminan. Y nada más quedaría 5.5 por 10 a la menos 6 entre 2.9 por 2.9 al cubo entre 3 al cubo. ¿Cuánto quedaría? 4.96 por 10 a la menos 6. 4.96 por 10 a la menos 6 coulomb. Esa es la carga que quedó encerrada con nuestra esfera gaussiana. ¿No sería negativo, profe? Y sería negativo, sí. Ya está. Ahora ya hacemos directo la sustitución. La magnitud del campo, coseno de 180. Y va a quedar el área de la esfera gaussiana, que es, como ya sabemos, 2 pi, 4 pi, ¿no? Era 4 pi, r cuadrada. ¿Debemos estar poniendo 2 pi o 4 pi?
El área, acuérdense que es 4pi por radio al cuadrado, ¿no? No 2pi. Creo que en los casos anteriores le puse un 2pi. Chequen. Sí, en el anterior venía 2. Ah, ok. No es 4pi, ¿no? Acuérdense que el área de una esfera es 4pi r cuadrada. Entonces, igual los cálculos anteriores cámbienlos. Habría un factor de 2 entonces. Creo que se me fue el avión y le puse 2. Le estuve poniendo 2pi cuando en realidad era 4pi r cuadrada. Pero nada más habría que dividir entre 2 todos los resultados. La carga encerrada, que es menos 4.96 por 10 a la menos 6 Coulomb, entre epsilon 0. Y ya de aquí sale el campo eléctrico que hay en la superficie de esta esfera gaussiana. Hagan las cuentas y cuánto da. ¿5.300? Ok. 5.300. Y corrijan los resultados anterior porque creo que yo le había estado poniendo 2pi. Y es 4pi r cuadrada. Acuérdense que es el área de una esfera. Ok. Ahora, el inciso C. ¿Qué sucede si ahora estoy afuera de la esfera de adeveras? Bueno, pues ahora resulta que ya no habría ningún cambio comparado con la esfera metálica. Porque tendríamos la esfera de adeveras con sus cargas aquí en toda la esfera, afuera y adentro. Colocamos la esfera gaussiana acá, afuera. El radio de esta esfera es 3.1 metro. Si aplico la ley de Gauss, quedaría integral cerrada del campo eléctrico multiplicando el coseno de 180, campo eléctrico, coseno de 180, el dA de la esfera gaussiana, y la carga encerrada sería nuevamente toda la carga. O sea, sería los menos 5.5 microcoulomb entre epsilon 0. Si hago las cuentas, quedaría la magnitud del campo, coseno de 180 es menos 1, y me quedaría el área de la esfera gaussiana. El área de la esfera gaussiana es 4pi r cuadrada. Y del otro lado, pues me quedaría lo mismo. Y eso quiere decir que el cálculo me tiene que dar lo mismo que si fuera una esfera metálica, porque ahora las cosas ya no cambiaron. Esto es un poco contraintuitivo, porque en el caso de la esfera metálica, las cargas nada más estaban en la orilla. Y ahora la esfera sólida, las cargas están dentro y afuera de la esfera. Pero curiosamente el campo no cambia, el campo es el mismo. Y aquí podemos calcular el campo, que bueno, si recuerdo, hace un rato nos dio, creo que 10.000, nada más que teníamos un error porque había un factor de 2 ahí. Entonces, ¿cómo daría correctamente?
Se me hace que va a dar 5000, ¿no? Dividimos entre 2 lo que nos había dado nomás, ¿no? Ujú. Sí, serían 5150. Ok. 5150, ok. Entonces sí, corrijan los otros incisos que hicimos, porque nos había faltado un factor de 2. El inciso C, cuando era esfera metálica o cuando era cascarón, debe ser igual, 5150. Porque se me fue el avión y yo puse 2 pi r cuadrada, y es 4 pi r cuadrada el área de una esfera. Y ya el inciso D, lo único que cambiaría sería el R mayúscula, que ahora serían 8 metros. Y si ahora cambiamos el radio, la carga encerrada sería la misma, porque seguiríamos encerrando la misma, toda la carga. Entonces, el lado derecho de la ecuación sería el mismo, y lo único que cambiaría sería el radio de la esfera gaussiana. ¿Y cómo quedaría ahora con 8? ¿773? Ok, dice compañero que da 773, ¿eso le dio a los demás? Sí, profe. Ok, Sí, profe. perfecto, pues ahí está, esas serían las respuestas del problema. Nada más repito, corrijan los primeros incisos porque se me fue un factor de 2. Y así se trabaja con esferas. Deben tomar en cuenta que siempre hay una esfera de a de veras y una esfera que es la gaussiana. Y el lado izquierdo de la ecuación siempre tiene que ver con la esfera gaussiana. El lado derecho de la ecuación tiene que ver con la esfera de a de veras, que es la carga encerrada. Aunque claro, si no encierras a toda la esfera, pues entonces tendrás que calcular cuánta carga encerraste. Para ello vas a usar el concepto de densidad. La densidad te permite calcular cuánta carga hay en una parte de la esfera. Si no vas a utilizar toda la esfera, nada más vas a usar una parte de la esfera, con la densidad puedes calcular cuánta carga encerraste. ¿Alguien tiene alguna duda de esto o le generó confusión? Bueno, por ahí en su tarea hay un ejercicio parecido a este, pero además hay una carga puntual en el centro. O sea, aparte de estar la esfera, tiene una pequeña carga en el mero centro. Bueno, pues ahí no cambia mucho, excepto que cuando uses tu carga encerrada, debes incluir esa carga que está dentro. En la tarea viene un ejercicio y dicen que hay una carga puntual en el centro. Bueno, si usas una esfera gaussiana, debes considerar que también quedó atrapada esa carga y la debes incluir como parte de la carga encerrada. Eso es lo que debes tener cuidado. Cuando tengas una esfera hueca, por ejemplo, y en el centro de la esfera hueca una carga puntual, pues debes tomar en cuenta la carga puntual que encerraste también. Ok. Profe, por ejemplo, en ese caso sería la carga encerrada, si una negativa y otra positiva, la sumamos. Y lo Sí, que ya toma como encerrada. ajá, sí tienes que sumar las cargas porque es la carga total encerrada. Ajá, y ya nomás se usa la que nos dio. Ajá, exacto. Entonces sí Ah, tienes que ver cuánto encerraste. ok, gracias, profe. Ok. Bueno, entonces, borramos esto. Sí, por ejemplo, en su tarea, por ejemplo, si les dicen, a ver, por ejemplo, si les piden el campo afuera, imagínense que la esfera gaussiana la tienes que dibujar así, de tal manera que quede así. Y te dicen, la esfera que está en azul tiene una carga negativa, por ejemplo. Esta esfera azul tiene carga total negativa de
menos 10 microcoulomb. Pero además en el centro hay una esfera, hay una carga puntual positiva de 1 microcoulomb. Y tú vas a calcular el campo eléctrico acá afuera. Bueno, la carga encerrada sería lo que encerraste con tu esfera gaussiana, que es esta roja, pues encerraste la otra esfera, la de menos 10 microcoulomb, pero aparte encerraste la carga puntual que estaba en el centro, que es de 1 microcoulomb positiva. Si haces la suma, encerraste 9 microcoulomb negativo. Y esa sería tu carga encerrada. Entonces debes tomar en cuenta la carga de la esfera más la carga puntual. Y bueno, si esos fueran los números, así se haría. Y ya tu carga encerrada sería menos 9 microcoulomb. Y el campo eléctrico estaría determinado por esta carga. Bueno, ¿cómo puedo usar la ley de Gauss para cilindros, por ejemplo? Pues sería lo mismo. Por ejemplo, supón que te dicen, tienen un cilindro muy grande, así. Ese cilindro es de a de veras. Y ese cilindro tiene carga. Puede ser cilindro metálico o cilindro no metálico. Vamos a pensar que es un cilindro de metal. Y que tiene cargas, por ejemplo, positivas. Como es de metal, las cargas nada más estarían afuera del cilindro. Así. Ahora, el campo eléctrico generado por un cilindro siempre tiene esta forma, es radial, así. Como son cargas positivas, sería campo eléctrico que se aleja del cilindro, así. Y si estás a la misma distancia, los vectores tienen la misma magnitud. Si te colocas a la misma distancia del cilindro, los vectores son iguales en magnitud. Y si estás por la parte de abajo, el campo eléctrico sería así. Así. Ese es el campo eléctrico generado por un cilindro. Y si te piden calcular el campo eléctrico en un punto específico, si te dicen, a ver, yo quiero el campo eléctrico aquí. En este punto quiero el campo eléctrico. Ah, pues fácil, un cilindro lo encierro con otro cilindro. Entonces usaríamos un cilindro gaussiano, que sería así. Con este cilindro gaussiano encerramos al otro cilindro. Siempre vamos a buscar la geometría apropiada y la geometría apropiada pues depende del problema. Ese sería mi cilindro gaussiano. ¿Y cómo hago la integral? Ah, la integral la vamos a dividir en este caso en 3 integrales. Una para la tapa de acá, la tapa izquierda. Aquí el n gorrito debe ser hacia afuera. El campo eléctrico iría hacia arriba, como acá lo dibujé. ¿Qué ángulo hay entre ellos? ¿90? 90, y el producto punto, cuando son perpendiculares, lleva el coseno. ¿Y coseno de 90 cuánto es? Aquí es campo eléctrico. 0. Sería 0. 0. Y eso quiere decir que en esta etapa no hay flujo. Entonces, la integral cerrada se va a dividir en 3 integrales. Integrales abiertas. Recuerden que integral cerrada significa es toda la superficie. Y el cilindro gaussiano tendría las 2 tapas y aparte tendría su cuerpo. Entonces, la integral la vamos a dividir en 3 partes. Una que no es cerrada y es para tapa izquierda. Nada más que esta integral te va a dar 0 porque no hay flujo a través de esta tapa. Entonces, cuando hagas esta integral, te tiene que dar 0. Esta va a ser 0. Tendrías la otra tapa, la tapa derecha, donde el n gorrito sería para acá. Este sería el n gorrito. Y lo estoy haciendo porque en su tarea, lo estoy mencionando porque en su tarea viene un ejercicio con cilindros. Y el campo eléctrico sería para arriba también.
Y nuevamente son perpendiculares estos dos vectores. El producto punto va a dar 0. Entonces, la integral cerrada la dividimos en tres integrales. Una para la tapa izquierda, otra para la tapa derecha. Pero esas integrales van a dar 0. Esta va a dar 0. Y una integral para el cuerpo del cilindro. Y el cuerpo del cilindro, si tú lo desdoblas el cilindro, te va a quedar un rectángulo así. Si ese cilindro gaussiano tú lo desdoblas, te va a quedar como un rectángulo. Donde esta parte de aquí que estoy remarcando vendría a ser el perímetro de acá. Esta parte que estoy remarcando del cilindro, esto. Esto es el perímetro y esta sería esta parte acá. Y sería 2pi por radio. Ese es el perímetro. Y luego tendríamos la longitud, L. Entonces vamos a hacer otra integral para el cuerpo del cilindro, que sería esa parte ahí. Y en esa, el flujo sí no es 0. Porque si tú estás aquí en esta parte, el n gorrito sería así. Este sería el n gorrito. Fíjense cómo el campo y el n gorrito quedan paralelos. Es decir, el ángulo entre ellos es 0. Y por lo tanto el producto punto no es 0. Si estás en la parte de abajo del cilindro, el n gorrito sería para acá. Y si lo quieres ver con un ángulo en 3 dimensiones, el n gorrito pues también quedaría en 3 dimensiones. Por acá puedo, creo que tenía la figura. Y aquí está el caso del cilindro. Así más o menos se vería el campo eléctrico generado por un cilindro. Vectores, si el cilindro tiene carga positiva, los vectores se alejan en 3 dimensiones. Y ya si analizamos, vean, acá me quedó el cilindro con carga, el pequeñito de adentro, el delgadito. Y el cilindro gaussiano queda de esta manera. Que si ustedes ven el campo eléctrico de frente, si se paran por acá, lo que verían es esto, el campo eléctrico saliendo del cilindro de adentro y atravesando la superficie gaussiana. Pero el n gorrito quedaría justamente paralelo al campo. Entonces, lo que hay que hacer es desdoblar el cilindro y calcularle su área. Y de esa manera pueden calcular el campo eléctrico generado por un cilindro o bien por una varilla delgada. Por ejemplo, aquí lo iba a hacer para una varilla delgada. Si quieres calcular el campo eléctrico que genera una varilla delgada, se hace lo mismo. Lo encierras con un cilindro. Entonces, más o menos es lo que estoy representando aquí. Y habría que hacer la integral sobre el cuerpo. Nuevamente, la integral sobre el cuerpo, el campo al ser constante, porque el campo eléctrico es constante en toda esta parte del cuerpo del cilindro, se va para afuera. Entonces, en la integral, el campo eléctrico queda afuera porque es constante. El ángulo entre esos dos vectores es 0 grados, coseno de 0. Y quedaría la integral sobre el cuerpo. No es una integral cerrada porque el cuerpo no es la figura cerrada. La figura cerrada la forman las dos tapas más el cuerpo. Entonces es una integral abierta. Y del lado derecho quedaría pues, la carga encerrada entre epsilon 0. Y debemos calcular que esa integral sobre el cuerpo es la integral del área. Y la integral del área, pues me va a dar el área del cuerpo, que es un rectángulo. Y el área, pues sería 2pi r por L. 2pi r por L. Y así quedaría en el caso del cilindro. Entonces quedaría la magnitud del campo, el coseno de 0, que es 1, y del lado derecho quedaría la carga encerrada entre epsilon 0. Y ya con eso resolverían el problema del cilindro. Entonces, la integral cerrada la van a dividir en 3 integrales. Y 2 de ellas van a ser 0, porque no hay flujo a través de las tapas. Y solamente les va a quedar que el flujo o el campo eléctrico atraviesa el cuerpo del cilindro.
Y entonces necesitan el área del cuerpo del cilindro, que es un rectángulo. Si ustedes lo extienden, la figura que se forma es un rectángulo. Bueno, ahí está cómo se calcula o cómo se utiliza la ley de Gauss para el caso del cilindro. ¿Qué es lo que les voy a pedir? Que en su bitácora incluyan dos casos que ya no voy a ver, porque ya no quiero dar clases el día de mañana para que se concentren en sus exámenes. Aunque yo recibí un correo por parte del jefe de departamento y ahí decía que no deberían suspenderse clases durante toda la semana de exámenes. Esas fueron las instrucciones. Pero bueno, yo sé que andan muy atareados con tareas y proyectos. Y además, el día de mañana, quién sabe cómo amanezca, así que no voy a dar clases mañana de todas maneras. Me vale. Entonces, quiero que incluyan en su bitácora dos problemas que ya vienen hechos y que ya no me dio tiempo de incluirlos. Simplemente los van a copiar, pero sí traten de entenderlos, qué es lo que se explica ahí. Son dos casos importantes. Dos ejercicios, más bien. Aquí viene la esfera en el Szymanski. Entonces, nuevamente, si quieren revisar el caso de la esfera, aquí viene. Nada más que aquí viene sin números. Entonces, bueno, pues ahí lo checan. Viene este caso. ¿Cómo calcular el campo eléctrico en una lámina infinita? Ustedes ya saben la respuesta. La respuesta es sigma entre 2 epsilon 0. Bueno, se puede llegar a este resultado usando la ley de Gauss. Quiero que lo incluyan en su bitácora este ejemplo, donde el resultado ustedes ya lo conocen, es este. Pero léanlo con cuidado el ejercicio. Ya no me da tiempo a hacerlo ahorita. Tenemos el plano, que ahí le pusieron carga positiva, y lo encerraron con un cilindro. Aunque se puede encerrar con cualquier otra cosa, lo más fácil era un cilindro. Y entonces calcularon el flujo a través de este cilindro y obtienen este resultado. ¿Se fijan? No es mucho. Realmente no hay que hacer cálculos ni nada, sino más bien hay que saber leer el problema. Lean cómo se hizo la solución y llegan a lo que ya sabemos que se tiene que llegar. El campo eléctrico generado por una lámina es sigma entre 2 epsilon 0. Entonces se puede llegar a ese resultado utilizando la ley de Gauss. Quiero que incluyan en su bitácora este caso, porque es muy importante. Les va a ayudar a entender cómo trabajar la ley de Gauss. En este caso, el flujo es a través de las tapas, no a través del cuerpo. El campo eléctrico aquí atraviesa las tapas. Noten la diferencia, así como del comercial. Cuando tienes varillas, el campo eléctrico atraviesa el cuerpo del cilindro, pero no atraviesa las tapas. Y cuando tienes el plano infinito es al revés. En el plano infinito, el campo atraviesa las tapas y no atraviesa el cuerpo del cilindro. ¿Ok? Pues incluyan este caso, el de una lámina infinita. Y también para resolver un ejercicio que viene en su tarea, revisen este otro ejemplo. Este no lo incluyan en su bitácora, pero sí revísenlo. El de una varilla. Porque en su tarea viene un ejercicio con varilla. Entonces, aquí ya explican cómo se trabaja con una varilla. Si se fijan, tampoco hay que hacer integrales ni nada, nada más todo es platicadito. Y llegan al resultado. El resultado es este. Este es el campo generado por una varilla. Esta ecuación de acá. Y luego, sí incluyan en su bitácora el de el plano infinito. Eso sería todo. Los veo el día viernes, como les publiqué ahí en el Teams. Por instrucciones del departamento, los exámenes los vamos a aplicar a la hora de clase. Así que 2 SM1 y 2 AM4 los veo a las 7 de la mañana. Y 2 SM2, 2 AM5 los veo a la 1 de la tarde para que presenten su examen. Entonces... Profe. No, es a las 11:30, ¿no? Perdón, 11:30, ¿no? Sí, 11:30. Sí, 11:30, me equivoqué ahí en el comunicado. Es 11:30. A ustedes los veo 11:30 el día viernes. Sí.
Y sería todo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Preguntas? Nada más es el mismo en el Semansky 14, profe, la misma página y todo. Ah, déjame ver. A ver, aquí lo tengo. ¿Dónde está? Profe, Ajá. podemos hacer el examen a las 7 de la mañana. Si yo soy, por ejemplo, del 12SM2. Pues sí, en teoría sí. Ok. En el Semansky 14, el del plano viene en la página 736. Aquí viene en la página 764, ¿no es la misma? Aquí viene como ejemplo 22.7 y acá también. El ejemplo es el mismo, es el 22.7. Nada más cambia la página. Aquí es página 736. Y el de la varilla es el ejemplo 22.6, que aquí está. 22.6. El número de ejemplo es el mismo, lo que cambia es la página. La página es 735 en el Semansky 14. Vienen seguiditos, uno tras otro. Ahí lo buscan. Ok, pues ya aquí la dejamos. El miércoles no tenemos clase. El viernes los veo directo a la hora del examen. 11:30 ustedes, 7 de la mañana el otro grupo. Nos vemos, cuidaros y listo. Vale, profe. Dale, bye. Gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. No, profe, gracias. Bye. Nos vemos, profe. Feliz cumpleaños. Gracias, gracias. Nos vemos, profe. Feliz cumpleaños. No, pues Vale, qué tanto. gracias.